Voces de la Nación. De casa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo por Facebook Live de Voces de la Nación. En esta semana dedicaremos el programa a un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, especialmente a todos los que vivimos o somos parte del campo mexicano. En esta semana, Acción Nacional, junto con el Sistema PAN, con sus legisladores, diputados, senadores, diputados locales, secretarios de Desarrollo Agropecuario, nos hemos unido para hacer ver las amenazas que sufre el campo mexicano debido al recorte presupuestal del gobierno de Morena. Lo hemos denominado la semana Defendamos al Campo. En esta semana nos acompaña en este programa, tenemos la presencia del diputado Absalón García Ochoa. Él es de Ocotlán, Jalisco, y es coordinador de los temas del campo en Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Agustín. Buenas tardes. También nos acompaña, y le agradezco mucho su participación, al médico veterinario zootecnista José Francisco Gutiérrez Michel, quien es secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, secretario, por estar esta tarde presente en Voces de la Nación. Gracias, Agustín, por la invitación. Un saludo al diputado Absalón y a todo el auditorio. Muchas gracias. Muy bien, pues son muchos los temas que abordar. Tenemos media hora para abordar muchísimos temas que están doliendo, que están lastimando al campo, a los productores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, entremos directamente al grano para tocar los temas que vamos a platicar en esta tarde. ¿Qué ha pasado? Platíquenos, diputado Absalón. ¿Qué ha pasado con el presupuesto del sector agropecuario en los últimos 3 años? Bueno, Agustín, pues lamentablemente en lo que va de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos venido teniendo una disminución drástica en el presupuesto asignado al campo. Son cerca de 30,000 millones de pesos lo que ha dejado de recibir el campo, donde áreas tan importantes para la productividad, para la comercialización, para la sanidad e inocuidad de los alimentos que producimos y para el fomento agrícola, ganadero, acuícola y para la pesca, es que se ha venido dando este recorte. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que el gasto hoy está dejando de alentar las actividades productivas que alienten la producción de alimentos y por ende dependamos menos de las importaciones. Estos 30,000 millones de pesos o cerca de 30,000 millones de pesos que ha dejado de recibir el campo ha afectado drásticamente a los programas que tienen que ver con comercialización. Y en la comercialización, los productores de estados tan importantes en la producción de granos y oleaginosas son los que más se han venido viendo afectados, principalmente Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua en el norte del país y Jalisco, Michoacán, Guanajuato en el centro occidente y Bajío. Y que en estos estados es donde se produce el 80% de los granos que produce nuestro país y que a los productores de estas entidades federativas no hay ningún apoyo, ningún estímulo para poder compensar las variaciones del mercado. Luego, hay temas tan importantes en la reducción del presupuesto que nos preocupan los recursos que están destinados a la sanidad y a la inocuidad. Esto es para todas aquellas campañas fitosanitarias que se llevan a cabo para el control de enfermedades o de plagas y que si estos recortes continúan, lo que puede propiciar es que perdamos el estatus sanitario y que luego los alimentos que producimos no puedan llegar a mercados tan importantes como Estados Unidos, Europa o Asia, y que eso pues lo único que propiciaría
es que los ingresos que generan las actividades agropecuarias de nuestro país pudieran verse mermadas. Hay un tema muy importante también que afecta, que son los recursos a concurrencia. Aquí yo quisiera dejar el tema que lo pueda exponer de una manera más clara al área de desarrollo rural de Guanajuato, porque son ellos quienes en un momento dado dispersan los recursos de acuerdo a los programas y proyectos que desarrolla cada una de las entidades federativas en esta bolsa concursable que se venían destinando 2,000 millones de pesos en el presupuesto federal y que para el 2021 no vienen presupuestados y que eso nos preocupa sobremanera. Entonces, yo dejaría al secretario que explicar los casos de éxito que han venido realizando allá en el estado de Guanajuato, principalmente en la reconversión de cultivos. Muchas gracias, diputado. Y pues bueno, se dicen, son 30,000 millones de pesos los recortes, 30,000 millones que afectan directamente a los estados. Estados que tienen metas y objetivos trazados para poder desempeñarse, para apoyar a su gente, compromisos de gobierno. Secretario, ¿cómo ha afectado estos recortes directamente con los objetivos que tenía planteados la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el estado de Guanajuato? Sí, cómo no, Agustín, muchas gracias. Pues mira, como bien lo comenta el diputado, estamos sumamente preocupados en los estados, no solamente en Guanajuato, en todos los estados, por la eliminación de este programa de concurrencia con las entidades federativas. Y si hacemos un poquito de historia, efectivamente, en los últimos años de la administración federal anterior, es decir, todavía cuando estaba el presidente Peña Nieto, fue cuando le fueron dejando los 2,000 millones de pesos al programa. Pero anteriormente a esos años teníamos una cantidad mayor, una cantidad que le permitía a los estados concurrir recursos, y no solamente era recurso federal y estatal, también había recurso de los productores, y esto les permitía a los productores modernizar sus unidades de producción, adquirir tecnología, equipamientos, construir infraestructuras que les permitieran ser más eficientes y con ello pues buscar la rentabilidad, ¿no? De hecho, el programa de concurrencia pues era muy diverso porque teníamos una parte que iba dirigida a estos activos, pero también teníamos una parte que se dirigía a la cuestión de capacitación, asistencia técnica. Teníamos otra parte que podíamos concurrir recursos en los temas de sanidades, que bien se mencionan, la gran importancia que tiene, y desafortunadamente, pues como ya lo hemos escuchado, para este año ya 2020, ya desde este 2020, ya no hubo recursos en concurrencia, solamente recursos para la parte de sanidades, y los cuales han venido también mermando. Definitivamente esto afecta el avance que podemos tener en los estados. Obviamente, como gobierno de los estados, pues lo que buscamos es impulsar la producción de alimentos y además impulsar este sector tan noble, que es un sector altamente generador de empleo, altamente generador de riqueza, y que el día de hoy, ante una pandemia, nos ha demostrado que el campo no para, que el campo es el único sector que sigue creciendo, y por eso se nos hace sumamente increíble y de verdad una ofensa al sector que este gobierno federal esté decidiendo recortar tan drásticamente el tema de presupuesto al campo, donde ya estamos llegando a un 40% de recorte si lo comparamos con lo que había en el sexenio anterior. Y más grave aún, el presupuesto que hoy tiene la SADER y que le están proponiendo para el año que entra sería equiparable al presupuesto que tenía esa misma secretaría en el año 2005, es decir, es un retroceso de 15 años en una dependencia de tanta importancia y tan estratégica para el país, ¿no? Aquí en Guanajuato, nada más para darles estas cifras rápidas, en el 2015 recibimos recursos federales por el orden de los 336 millones de pesos para concurrir, y que una vez con las inversiones del Estado y de la gente llegaban a cerca de los 500 millones de pesos que se invertían directamente a proyectos productivos del campo, a capacitación, a sanidad, como les decía. 2015, casi 500 millones. Para el 2020, desafortunadamente, nos quedamos solamente en 85 millones. Es decir,
una reducción completamente drástica que efectivamente pues no nos permite atender a los productores en la medida que lo veníamos haciendo. Nos vemos forzados a reducir el alcance, las metas, la cantidad de productores que pueden acceder a un beneficio. Y más grave aún, y también increíble que suceda, este programa de concurrencia fue evaluado por el Coneval y ha sido analizado por instancias internacionales como la FAO, y lo han determinado que era un programa muy eficiente para reducir la pobreza en el campo. Entonces, ¿cómo es posible que el programa que sale bien calificado es el que se elimina completamente y que para la propuesta del 2021 trae 0 pesos? Increíble que hagan esta reducción, y esperamos que los diputados federales pues puedan corregirle la página a esta lamentable propuesta del Ejecutivo Federal. Muchas gracias, secretario. Y bueno, corregir la plana en el tema de concurrencia, donde se pierden 2,000 millones que podrían multiplicarse hasta ser más de 4,000 millones, pues no es lo único que tendrán que corregir o intentarán corregir los diputados. Debería ser su parte de este programa emergente que hemos escuchado que han planteado, pero también los fideicomisos. Los fideicomisos son temas que se hablaron la semana pasada, 109 fideicomisos que se eliminaron, y algunos de ellos que tienen que ver con el sector agropecuario del país. Diputado, si nos pudiera ampliar un poquito cuáles son los fideicomisos que involucra el sector agropecuario y en qué y cómo puede afectar la producción del campo mexicano. Tiene apagado el micrófono el diputado. Audio. Perdón. Creemos que es una decisión errónea esta que está tomando el gobierno federal o que tomó el gobierno federal y sus diputados al extinguir los fideicomisos, y principalmente estos dos que tienen que ver con las actividades agropecuarias. Primero, el Fondo de la Financiera Nacional. No solamente extinguieron el fondo, sino que le quitan una serie de atribuciones a la Financiera Nacional con el ánimo ya de desaparecer la banca de desarrollo. ¿Por qué digo que viene esta situación de desaparecer la banca de desarrollo? Porque le quitan las facultades al Consejo de la Financiera Nacional, le quitan la representación legal a su director y le extinguen el patrimonio a la Financiera Nacional. Y el fondo de la financiera, una bolsa de 12,500 millones de pesos, pues que estaba destinada a el otorgamiento de créditos, a las garantías líquidas y a la capacitación de los productores. Esto va a impactar fuertemente a los productores medianos principalmente. ¿Por qué? Porque hoy para que ellos tengan acceso al crédito va a ser solamente a través de o la banca comercial o a través de las cajas populares, a través de parafinancieras o a través de propias empresas distribuidoras de productos agropecuarios, y esto pues simple y sencillamente va a encarecer más el crédito. Y ahora, al quitar el apoyo de las garantías líquidas, pues los productores van a tener que enfrentar con sus propias garantías, con su propio patrimonio, esta solicitud de crédito. Entonces, ahí hay una afectación muy fuerte a la productividad. Y por otro lado, el fideicomiso que se extingue también es el del FONDE en lo que tiene que ver con los desastres naturales, y el FAPRAC, que tenía que ver con el asegurar de los equipos, de las embarcaciones y de los semovientes o del ganado por cuestión de sequía, de inundaciones o de granizo, a todas aquellas unidades de producción que no contaran con un seguro agrícola. Este fondo de aseguramiento para contingencias climatológicas es muy importante porque va destinado a los pequeños, a los verdaderamente pequeños, y que esta bolsa servía para cubrir un monto de lo que vale la producción agropecuaria en nuestro país de más de 700,000 millones de pesos. Esto era lo que cubría el FRAPRAC,
y que al eliminar este fondo de aseguramiento, lo que va a propiciar pues es que muchos pequeños productores queden a su suerte para enfrentar las condiciones climatológicas, y que hay productores que pueden perder todo su patrimonio por un tema de sequía, inundación o granizo, y eso es lo que nos preocupa. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo que haya crédito accesible a las actividades primarias de producción. Nosotros estamos proponiendo la eliminación de el IEPS e IVA en el costo de los energéticos, que para el productor el costo del diésel, el costo de la gasolina representa un alto costo en su materia de producción, y que esto de poder ayudar en que bajen los costos de producción también tiene que ver con la eliminación del IEPS a insecticidas, herbicidas y plaguicidas, para que al abaratar costos ellos puedan ser más competitivos. Particularmente, estos dos fondos que se extinguieron van a impactar la productividad, y que al no haber programas y proyectos que impulsen la agricultura, la ganadería, la pesca, vamos a seguir teniendo una dependencia mayor en la importación de alimentos, y que podemos perder competitividad y crecimiento como lo veníamos teniendo todavía hasta este año 2020. Gracias, diputado. Pues sí, estamos hablando, todos los mexicanos nos descansamos cuando contamos con un tipo de seguridad social, hablando de la salud de la familia, hablando de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos garantizar que al momento de enfermarnos poder contar con un respaldo, un seguro de gastos médicos, un seguro, una seguridad social para podernos atender? ¿Qué va a pasar en este tema, secretario? Porque se elimina la aseguranza, por decirlo de alguna manera, del campo y los productores mexicanos. Son 12,000 millones y es una cifra que suena mucho, pero no cuando se compara con 700,000 millones, que es el valor total de lo que produce el campo mexicano. Es decir, por eliminar únicamente un 2%, pues se pudiera considerar que es una prima bastante accesible, que cualquiera de nosotros pagáramos un 2% para que garantice nuestra productividad, nuestros cultivos, nuestros semovientes, nuestro ganado. ¿Qué va a pasar, secretario? Dios no lo quiera, pero en el estado de Guanajuato, una granizada, una helada fuera de tiempo, alguna contingencia. ¿Cómo piensa el gobierno del estado poder subsanar, salir adelante sin este apoyo que ha quitado el gobierno de la República, la SADER, y que los diputados de Morena están impulsando eliminar? ¿Cómo enfrentarlo? Y bueno, realmente es un escenario muy, muy complejo y nuevamente yo, regresándome un poquito, otra vez es un contrasentido del gobierno federal donde por años hemos venido impulsando que la gente se asegure, hemos venido impulsando esto que le llamamos la cultura del seguro, como bien lo decías, que puede ser tanto en la vida diaria como en la actividad agropecuaria, contar con un seguro y como dicen por ahí que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, es un contrasentido porque después de años de impulsar que la gente asegure a través de incentivos, obviamente subsidios que se daban y que nos permitían minimizar los riesgos climáticos que están fuera del alcance de los productores, y más aún en estos tiempos donde hablamos del cambio climático, donde vemos que nos llegan ahora tormentas, nos llegan o se presentan sequías con mayor frecuencia comparado con otros años, y es sumamente importante contar con ese seguro, ¿no? Entonces, es muy difícil ahora cómo explicarle a los productores que después de años de venirlos convenciendo, de venirlos apoyando, pues ahora de repente simplemente por una decisión central del gobierno federal se cancelan y se eliminan estos programas de seguros, principalmente el seguro catastrófico, que como bien decía el diputado Absalón, pues nos permitía ayudar a proteger a los más pequeños, a los chiquitos, y que tal vez la indemnización no eran tan altas, pero eran suficientes para que reinicien su actividad,
para que tal vez paguen algo de lo que se endeudaron, porque ese va a ser otro gran tema. ¿Qué va a pasar con la cartera en el país de todos los créditos que los productores van a dejar de pagar si es que tienen problemas para producir o para que o pierden sus cosechas ante estos siniestros? Lo que estamos haciendo en el estado de Guanajuato, pues obviamente con el apoyo del gobernador del estado, es contratar las pólizas con dinero 100% estatal. Obviamente no alcanzamos a cubrir lo mismo comparativamente que cuando teníamos el recurso federal, pero entonces estamos buscando esquemas de aseguramiento que sean más estratégicos y donde analicemos la cuestión climática pues, en las diferentes regiones del estado, identificando las zonas de mayores riesgos, donde hay mayores pérdidas y pues privilegiar que esas regiones sí cuenten con un seguro que tendrá que ser adquirido, hablando del seguro catastrófico, con dinero 100% estatal. Y en otras zonas, pues seguir insistiendo o buscando que los productores le entren al tema del aseguramiento, buscando darles también algún pequeño incentivo y haciendo una concurrencia entre lo que pone el productor y lo que pone el gobierno del estado. Es un escenario complejo y además, pues, regresándome un poquito al tema del financiamiento, también decirles que esta eliminación de los fideicomisos, de lo que tiene que ver con la financiera, pues nuevamente una gran contradicción porque el primer año, el año pasado, el gobierno federal nos decía, no, miren, va a haber recortes, ya no va a haber apoyos, pero van a poder irse al financiamiento. Ahí va a estar la financiera, vamos a crear una nueva figura y con eso ahí va a estar el seguro, ahí va a estar el financiamiento. Eso nos lo dijeron hace un año y ahora resulta que ya también van a quitar el financiamiento. Entonces, esa era la salida que tenían los productores ante la falta de un apoyo, un subsidio. Bueno, me voy al crédito, pero ahora tampoco van a tener el crédito. Entonces, cada día el escenario se ve más complejo para los productores, que creo que también vale la pena resaltar que a pesar de todo esto, pues han sacado la cara, han dado la cara y han seguido produciendo. Todavía en este año, lo decía el diputado Salón, a pesar de la pandemia y todas estas cuestiones económicas y todos estos recortes, el campo no se ha detenido y ha seguido creciendo. El campo, muchas gracias. El campo no ha parado. Los alimentos siguen llegando diariamente a la mesa, afortunadamente, de todos los mexicanos. Y lo importante es que lleguen de buena calidad y que lleguen a un buen precio. Pero no nomás son las siembras. También en el tema de la ganadería se ha visto muy afectada. Guanajuato es un estado con alta productividad ganadera, igual que por acá mi natal Sonora. Somos ganaderos de tradición y se han eliminado programas como el PROGAN, como el reemplazo de hembras, como la adquisición de sementales para mejorar genéticamente y tecnificación los ranchos. Platíquenos un poquito cómo ha afectado o cómo ven ustedes, secretario y diputado, cómo cambiaron estos programas que eran muy eficientes, que nos habían llevado un reconocimiento internacional en sanidad, en calidad genética. Estábamos muy atrasados comparados con algunos otros países como Brasil, Argentina, y habíamos ido recuperando espacios. Hoy los estamos perdiendo y aparentemente se habló, el gobierno de Morena habló mucho de un programa de crédito a la palabra. Ha habido muchas dudas sobre la correcta aplicación, sobre la calidad genética. ¿Cómo ha afectado eso y qué es lo que ustedes han podido constatar en el tema de la ganadería para poder que nuestros productores entiendan un poquito qué ha pasado y qué soluciones pudiéramos ofertarles? Secretario, si nos pudieras comentar. Gracias, sí. Bueno, mira, desafortunadamente entre todos los recortes creo que el subsector más afectado es el ganadero precisamente. Aquí sí se ve un completo abandono de la Secretaría de Agricultura Federal, donde ya no hay recursos, ya no hay ningún programa, ni uno solo, que sea para el sector pecuario. Y efectivamente un sector que ha venido creciendo, vemos en las estadísticas de la exportación de carne de res cómo sigue creciendo. Vemos también el tema de la producción de leche, que año con año va aumentando la producción. Y nuevamente, pues gracias a los productores, ¿verdad? Que en años pasados, pues podían contar con algún apoyo, algún subsidio para modernizarse, para comprar
un equipo, cualquier cosa que los hiciera más eficientes para poder disminuir su costo de producción, etcétera. En particular, señalar el tema de los cementales. Es un tema muy lamentable porque ese fue, diría yo, un parteaguas. El uso masivo de cementales gracias al programa que en sus orígenes se llamó Ganado Mejor y que, bueno, últimamente ya mejoramiento genético, tuvo varios nombres, pero que le permitía a los pequeños productores que tienen 10 vacas, 15 vacas, le permitía adquirir un semental de alta calidad genética con un subsidio que en el caso de concurrencia era un subsidio estatal y federal, más la parte que él ponía, y de esa manera el semental era accesible para el productor, un semental de alta genética, que a la vuelta de 15, 20 años de estos programas, cambiaron la genética del país y nos pusieron a esos niveles que bien comentas, Agustín, de competir en calidad genética, en calidad de ganado con los grandes países del mundo. Y creo que al final de cuentas de eso es de lo que se trata, que logremos darle competitividad al sector en México para enfrentarse a un mundo globalizado, que sabemos que estamos compitiendo ya no con el vecino de al lado, sino con países de muchos miles de kilómetros lejos de nosotros, ¿no? Entonces, es lamentable el tema ganadero y creo que algo que en Guanajuato nos ha funcionado, y no nada más en la parte ganadera en general, ha sido trabajar de la mano con las organizaciones de productores, las organizaciones de producción, de organizaciones económicas del sector, que precisamente en este modelo de asociatividad han podido generar economías de escala, han podido encontrar ventas consolidadas, compras en volumen para mejorar las condiciones, comprar fertilizante, por ejemplo, con el distrito de riego para disminuir el costo al traerlo por grandes cantidades. Creo que eso es algo sumamente importante y que yo quiero reconocer a las organizaciones de productores de Guanajuato que han sabido precisamente aplicar este modelo y que pues también desafortunadamente el gobierno federal ve con malos ojos a las organizaciones, ve con malos ojos la asociatividad, quiere individualizar los apoyos, metiendo en problemas a los productores. Por ejemplo, el tema del liconza, que le dicen a un productor, pues yo te voy a pagar directo a ti, ok, pero entonces, ¿cómo va a facturar? Va a tener que llevar su contabilidad, eso le va a implicar otros gastos, que lo hacía la organización, la cooperativa, la sociedad de producción rural. Entonces, realmente el tema ganadero muy, muy abandonado y creo que debemos de rescatar el trabajo asociado, el trabajo de grupos que le den fuerza a los pequeños productores. Muy bien. Diputado, el programa Crédito a la Palabra Ganadera, Sí, ¿qué me puedes decir de este programa? Que hay tantas dudas en su aplicación. bueno, Agustín, bien señalaba el señor secretario cómo se ha venido abandonando a la ganadería. Anteriormente había estos programas que atendían el fomento ganadero, donde había impulso no solamente para mejorar el hato ganadero, sino también para mejorar la infraestructura, ya sea de leche o de carne. El gobierno decide eliminar el fomento ganadero, crea una bolsa común para el 2020, fomento ganadero, fomento agrícola, fomento acuícola y pesquero, y sin reglas de operación, de manera discrecional, los recursos que se etiquetan para el 2020 para este propósito se canalizan todos a la pesca. ¿Qué ha sucedido también con el programa? Uno de los programas emblemáticos que al inicio de la administración nos vendieron con bombo y platillo fue el crédito ganadero a la palabra. Y programa lo impulsan para tener un repoblamiento de ganado en las regiones de nuestro país. Y repoblamiento entendemos como que es traer ganado con altamente genética, con alta genética para mejorar el acto ganadero nacional. ¿Y qué sucedió en el año 2019? Que hubo una alta corrupción donde ganado enfermo, ganado de la misma zona,
se comercializaba de un corral a otro, y eso propició una gran inconformidad de los productores, de los beneficiarios, y donde hubo un presupuesto de 4,000 millones de pesos asignado al crédito ganadero a la palabra, el año pasado solamente aplicaron algo así como 900 millones de pesos. Para este año tenía una bolsa asignada de 1,500 millones de pesos y optaron ya por desaparecerlo. ¿Por qué? Por la corrupción que se señaló en ese programa, por la poca utilidad que hubo, porque había una gran discrecionalidad, no había la participación ni de las asociaciones ganaderas, ni de las uniones ganaderas, ni de los gobiernos estatales. Todo fue a través de personal de la Secretaría del Bienestar, donde se estuvo asignando este programa, y bueno, fue muy criticado y con resultados pésimos que tuvo, al igual que el programa de fertilizantes, al igual que el programa de producción para el bienestar, o al igual que el programa de Sembrando Vida, donde no hay reglas claras, no se conocen los padrones de beneficiarios y hay una total discrecionalidad. Crédito ganadero a la palabra ya está para el 2021, desaparece, pero sí fue un programa muy cuestionado. Decirte también, Agustín, que hay programas que desaparecen, como el desarrollo rural, donde se atendía a las comunidades de nuestro país, para el poder impulsar a sectores vulnerables, como programas destinados a mujeres o créditos accesibles a mujeres, a la mujer rural. Todo esto desaparece. Desaparece la tecnificación, desaparece el apoyar con maquinaria agrícola, con implementos agrícolas para reconvertir cultivos, proyectos que tenían que ver con eficientar los sistemas de riego. En vez de que haya agua rodada con un alto desperdicio de líquido, ya no podemos acceder a programas de riego por goteo o por aspersión, a cultivos a través de invernaderos o macrotúneles. Todo esto, al haber eliminado los recursos a concurrencia, al haber eliminado los recursos a fomento agrícola y a fomento ganadero, dejamos de perder competitividad y nos destinan a seguir sembrando un cultivo poco rentable como el maíz, y donde hay un contrasentido y es poco entendido. El programa de Sembrando Vida, donde por sembrar maíz o producción para el bienestar, por sembrar maíz, literalmente están devastando la selva y el bosque por un subsidio de 5,000 pesos para pequeños productores. Árboles de 50, 60 o 100 años están siendo talados por este subsidio, y la productividad que se está teniendo en el sur-sureste, pues nunca se va a igualar a la producción que se tienen en el centro, occidente o norte del país, donde se hace agricultura comercial. Ese es el contrasentido. Hoy todos los indicadores nos dicen que para el 2020 vamos a tener una mayor importación de maíz, de trigo, de frijol, y que esto pues habla de el fracaso de las políticas públicas en cuanto a la autosuficiencia alimentaria. Creo que, como bien lo menciona el secretario, el que se pueda hablar de la capacitación a los productores, el que podamos recuperar los recursos de extensionismo para organizar a los productores a través de cooperativas, a través de grupos, sociedades de producción rural que abaraten costos y que puedan elevar la producción, es la manera en cómo podemos salir adelante. No es a través de los subsidios, como el tema de fertilizantes o como el tema de producción para el bienestar, que también ahí hay un gran retroceso, porque a productores
de más de 20 hectáreas que antes recibían un subsidio que conocimos como Procampo o como Procampo o como, Proagro. se me fue el nombre, Pro, Proagro. recuérdame el Proagro nombre, secretario, productivo. Proagro Productivo, que productores de más de 20 hectáreas recibían este subsidio y que recordemos, cuando en el gobierno del PAN en el 2001 se convocó a la Alianza Nacional para el Campo, el subsidio de Procampo era el equivalente a $100 por hectárea, fueras chiquito, mediano o grande, y que esos $100 se dieron tanto en el gobierno del presidente Fox como en el gobierno del presidente Calderón. Hoy a productores de más de 20 hectáreas de temporal ya no reciben este subsidio, o productores de 5 hectáreas, de más de 5 hectáreas de riego, ya tampoco reciben este subsidio que ayudaba mucho para el poder capitalizar y para tener recursos oportunos a la hora de iniciar el ciclo agrícola. En grandes rasgos, creo que esta es la falta de crecimiento que estamos teniendo o que estamos enfrentando para el 2020 y que todo visualiza a que tengamos un escenario aún más difícil para el 2021 con el eliminarle recursos importantes a la sanidad y a la inocuidad, que son cerca de 820 millones de pesos lo que le quitan a sanidad, le quitan 2,000 millones de pesos a concurrencia, le quitan los recursos al desarrollo rural, lo eliminan, y este gobierno sigue empecinado en los programas que tienen que ver más por el orden social, que es el programa de fertilizantes, el programa de producción para el bienestar y el programa de Sembrando Vida, que ni siquiera lo lleva, lo opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sino que está en la Secretaría del Bienestar. Y un tema que también preocupa demasiado, el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hoy todos los CADERS, que son las oficinas regionales de desarrollo rural de lo que antes era la SAGARPA, hoy SADER, o los distritos y las propias delegaciones en las entidades federativas están desmanteladas. No hay personal quien atienda a los productores, ni siquiera para hacer un trámite de poder revisar el padrón de Procampo o cualquier trámite que ellos quieran realizar. Ese es el problema que estamos enfrentando, Agustín, y que, bueno, nosotros en el grupo parlamentario del PAN, pues tenemos muy claro qué es lo que se requiere. Hemos estado en gran comunicación con los secretarios de Desarrollo Rural de todas las entidades federativas para defender dentro del presupuesto de este año mayores recursos para el campo. Muchas gracias, diputado. Hablabas ahorita de subsidios. Un sector que ha sido gravemente afectado por el recorte, por la eliminación del subsidio, es el sector pesca. En el país hay 300,000 familias que dependen de este sector, familias de pescadores que se encuentran en el muelle. Hoy los pescadores no están en alta mar, los pescadores están en el muelle porque es incosteable salir a pescar. ¿Cómo podés explicar? Porque luego se malinterpreta o se le da un sesgo distinto al tema del subsidio. Es decir, muchas personas que están apoyando el gobierno de Morena ven el subsidio como un regalo de dinero del gobierno hacia los productores, cuando no es así. Realmente es un tema de competitividad para poder equipararnos con otros países. Hablamos en este tema del diésel marino y la gasolina ribereña. Es un tema que están considerando en Cámara de Diputados pelear esto hasta las últimas consecuencias, ya porque somos un país con muchísimos estados, con litoral y con embarcaciones que aún están atracadas. Sí, por supuesto. El tema del diésel marítimo y el tema de la gasolina ribereña es un tema me atrevo a decirlo, de seguridad nacional. ¿De qué nos sirve tener los kilómetros y kilómetros que tenemos de litoral, tanto en el Golfo como en el Pacífico, si nuestras embarcaciones
y nuestras organizaciones de pescadores no tienen las mismas condiciones de competitividad que tienen flotas pesqueras de otros países. ¿De qué nos sirve tener todas estas bondades que nos da el mar en los alimentos que podamos tener si los pescadores no tienen la rentabilidad necesaria para poder sacar sus embarcaciones y traer los productos del mar a que nos brinden una mejor alimentación y que esto también nos ayude a la exportación de alimentos? El tema del diésel y el tema de la gasolina baratos para la producción de alimentos es indispensable, no solamente en el tema del diésel marítimo o la gasolina ribereña, sino también en el diésel agropecuario. La producción del campo es muy importante el que se tenga un subsidio al diésel agropecuario, ya sea para actividades agrícolas o pecuarias. Incluso hablo de algún subsidio para enfriamiento de alimentos, ya sea en coolers o en tema de enfriamiento de leche. Esto es muy importante para poder hacer competitivo a nuestro sector primario. El tema de la pesca es un tema que vamos a abordar con toda responsabilidad en el paquete económico para que el subsidio del IEPS y de IVA al diésel marítimo y a la gasolina ribereña subsista y que la flota pesquera de nuestro país siga generando producción de alimentos como se requiere para nuestro México. Muchas gracias, diputado. Se nos va el tiempo se va pronto, son muchísimos los temas en el sector agropecuario que hay que tocar. Considero que ha sido un programa en donde hemos abordado muchos de ellos, pesca, ganadería, agricultura, pero muchos otros que faltarán. Yo quisiera, ¿cómo podemos dejar bien claro, secretario, la frase que muy claramente dice, si le va mal al campo mexicano, nos va mal a todos los mexicanos? Para poder llegar a la conclusión de este programa, te agradecería mucho tus comentarios con este cierre final, por favor. Sí, muchas gracias, Agustín. Efectivamente, mira, yo creo que hay que reconocer ampliamente a los productores agropecuarios de nuestro país. Creo que ellos han sido los grandes héroes y de esta pandemia, diría, pero también de la crisis económica y de la crisis del gobierno federal, que la verdad es que sus decisiones pues están llevando al país a un muy mal rumbo, ¿no? Entonces reconozco yo ampliamente a los productores que siguen adelante, que siguen trabajando, que están dando la cara y por la economía del país, por la producción de alimentos, pero creo que es momento de poner atención en el tema de que se está estirando la liga, como decimos, ya estamos llegando a un límite, o sea, ya tampoco el sector no va a aguantar mucho si seguimos con estas condiciones y con este abandono de la federación. Entonces, es necesario que haya una reflexión profunda y que se logren pues reactivar estos incentivos que no son subsidios nada más por apoyar, sino que tienen un carácter estratégico ante una producción de alimentos que necesita el país para tener una soberanía, para poder competir en el mundo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento a los productores y por supuesto reconocer también, en este caso, al grupo del PAN, al partido que está poniendo el foco en estos temas tan importantes y que ojalá que más y más voces se vayan sumando porque ya no se trata solamente de colores, se trata de la producción de alimentos para un país. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputado. Es así como estamos llegando al final de este programa. Les deseo muchísimo éxito, mucho éxito, secretario, ya al frente de esta difícil tarea de poder enfrentar y satisfacer las necesidades de todos los productores del campo con mucho menos dinero, pero con seguramente con mucha dedicación. Y al diputado, Agustín, sí, perdón que interrumpa, Agustín. Hay un tema que no quiero dejar de mencionar y que es un tema que para nosotros en el grupo parlamentario del PAN es fundamental. En el 2019 hubo un programa destinado a la comercialización que llevaba la extinta Acerca
y que publicó el gobierno federal lineamientos de AMSIS, la Agencia Mexicana de Mercados Sociales y Sustentables. Y a partir de esos lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, tanto el ciclo agrícola otoño-invierno 2018 y 2019 y el ciclo agrícola primavera-verano 2019 de cultivos maíz, trigo, arroz, frijol, cártamo, participaron en este programa de agricultura por contrato y de ingreso objetivo. Decirte que desde el 2019 a miles de productores de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Tamaulipas, principalmente de estas entidades federativas, se les adeuda cerca de 1,500 millones de pesos por este programa de la Agencia de Mercados Sociales y Sustentables, lo que anteriormente era CERCA, por el programa de ingreso objetivo. No fue presupuestado ese adeudo en el 2020, ni está siendo presupuestado para el 2021. Nosotros vamos a exigir que se reconozca ese adeudo y se le pague a miles de productores en el país que se le adeudan esta bolsa de cercana a los 1,500 millones de pesos. Y por otro lado, vamos a exigir también que a los productores de leche que están comercializando con Liconza se les regularicen los pagos, porque Liconza trae un desfase en el pago de la leche de entre 2, 3 y en algunas ocasiones hasta 4 semanas. Y un productor no puede dejar de alimentar al ganado, no puede dejar de llevar el sustento a su familia por los retrasos que está teniendo Liconza en el pago de la leche. Los recursos están presupuestados y se le tiene que cubrir el pago a los productores, y esa será una exigencia que nosotros hagamos en la comparecencia que tenga en los próximos días el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y todos los altos funcionarios de la SADER. Por otro lado, también quiero agradecerte esta oportunidad, Agustín, por supuesto al partido, a la nación, para que nos brindan esta oportunidad de poder exponer la problemática que se vive en el campo y las propuestas que nosotros estamos presentando de solución, y la exigencia también para que lo que está aconteciendo mal, que se escuche a la población y poder tener una alternativa de solución a esta problemática y a este recorte brutal que se está haciendo de los recursos públicos. Pues seguramente, diputados, serán unos próximos 30 días muy intensos por ahí en la Cámara de Diputados, con una ley de ingresos que se deberá aprobar antes del 19 de octubre, un presupuesto de egresos que deberá quedar aprobado antes del 15 de noviembre. De mi parte, pues desearles muchísimo éxito. Sabemos la batalla que están dando, y los secretarios de Desarrollo Agropecuario, los gobiernos estatales, no nomás los del PAN, todos los gobiernos estatales, todos los mexicanos están pugnando, impulsando el trabajo de los legisladores de todos los partidos de México, y seguramente estarán abanderando, como ya lo demostraste en esta tarde, la causa, esta lucha, los diputados y las diputadas del grupo parlamentario del PAN. Les deseamos muchísimo éxito. Son 30 días muy cansados de largas jornadas, como el día de hoy, que aún siguen en sesión, y les deseamos mucho éxito. Señor secretario, igualmente, muchas gracias por la participación. Agradecemos mucho a todos los que tuvieron la oportunidad de reunirse con nosotros esta tarde para escuchar el por qué estamos en defensa del campo. Defendamos juntos el campo. Y a todos ustedes los vemos la próxima semana en Voces de la Nación. Muchas gracias por haber participado esta tarde. A sus órdenes, que la pasen muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, saludos, buenas secretario. tardes. Gracias, saludos. Voces de la Nación. De casa.